Bueno, muchachos de octavo básico A, espero que estén bien ustedes y su familia, se les extraña y ojalá vernos pronto. Y bueno, comentarles que el trabajo que nosotros vamos a realizar tiene que hacerse por medio de esta plataforma, en donde yo les dejé el 7 de mayo este material que fue el que en su momento se subió en el colegio interactivo. ¿Por qué está este material acá? Para que realmente, ¿no es cierto?, ustedes tengan el contenido y esperando que lo hayan realizado. ¿Ya? Ahora, yo les dejé en el sistema esta guía donde, bueno, la primera tarea que ustedes van a tener es trabajar esta guía y responder estas 3 preguntas. Si no tienen el espacio indicado lo pueden hacer en el cuaderno, pero me van a tener que subir una foto de las respuestas, o la pueden hacer en otro documento como desarrollo, por el motivo de que desde ahora en adelante todo lo que vamos trabajando se va a ir revisando. ¿Qué pasó con lo anterior, lo que se envió en el colegio interactivo? Eso no lo voy a revisar porque yo doy fe, ¿no es cierto?, de que ustedes lo hicieron. Espero. Y si no lo han hecho, pónganse al día porque hay que ir trabajando los contenidos, hay que ir nivelando para ya ir finalizando la unidad. Miren que es una unidad relativamente corta y no es complicada. Vamos a tener algunos conceptos claves que yo se los voy a ir explicando porque les preparé también un PowerPoint que tiene que ver en este caso con el material y lo que tienen que ya ir manejando hasta la fecha, ¿ya? Esperando que cargue, se demora un poquito. Bueno, lo vamos a ver acá por mientras. Bueno, esto es lo que ustedes hasta el momento han trabajado, que tiene que ver con la edad moderna. Yo igual les dejé una presentación anteriormente, ¿ya? Ahora vamos a ver de acá mejor. Tiene que ver con la edad moderna, que es el contenido, y vamos a ir explicando acá un poco los conceptos y algunos términos para que vamos a la par. Por ejemplo, conceptos claves que tenemos que conocer, que es el humanismo, el renacimiento, la imprenta y la ciencia, en este caso la ciencia moderna. Ojo, no estamos hablando de la ciencia de hoy en día, sino que la ciencia moderna de la época, ¿ya? Ahora, a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que la historia universal va a tener distintos periodos. La prehistoria, que fue algo que vimos en séptimo, la edad antigua, que también lo vimos en séptimo, la edad media, que también lo vimos en séptimo, y la edad moderna, que es lo que corresponde ahora en octavo, y la edad contemporánea. Ahora, la edad moderna tenemos que entender que es una edad que va a empezar en este caso con la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla o el Imperio Bizantino, y finaliza con la Revolución Francesa. Ya, yo les contaba que hay algunos historiadores que dicen que la edad moderna parte también con el descubrimiento de América, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en este proceso, ¿ya? La caída del Imperio Romano de Oriente. Ahora, la Edad Moderna, para que entendamos un poco de sus inicios. Después de las cruzadas del siglo, espero que recuerden los famosos números, ¿no es cierto?, que siempre se han ido colocando en la fecha. En el siglo XI y XII se reactivó el comercio entre Europa Occidental. Esto favoreció a las ciudades de Venecia, Roma y Florencia, ¿ya? Recuerden que el tema de las cruzadas era un conflicto que había entre Occidente y Oriente. Que había en Oriente específicamente la llamada Tierra Santa, un lugar que para los cristianos es importante, pero los musulmanes también estaban ahí en ese conflicto. Entonces había un tema económico, religioso, en donde nos dábamos cuenta que
tanto los reyes como los papas estaban muy interesados en esos lugares, pero al momento de reactivarse el comercio entre estas zonas, vamos a ver que Europa empieza a cambiar. Recuerden que Europa era una Europa antigua, feudal, en donde el comercio, todo se estaba desarrollando en el campo, el campesino, el trabajo, el feudo, que es algo de materia de séptimo, pero en este caso en la Edad Moderna vamos a darnos cuenta que se vuelve a reactivar la vida de la ciudad, ¿ya? Ahora, en estas ciudades se desarrollan en el siglo XIV y XVII los movimientos artísticos como, en este caso, conocidos como humanismo y renacimiento. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar en el humanismo y en el renacimiento? Cuando nosotros hablábamos de la Edad Antigua, que es la que está acá, la Edad Antigua fue una edad sumamente importante porque habían dos culturas potentes, que era lo que se menciona como la greco-romano. Los griegos y los romanos se destacaron en el arte, se destacaron en la filosofía, en la política, en el estilo de vida, ¿ya? Adoraban ciertos dioses que una vez que llega la Edad Media, el cristianismo, esos dioses empiezan a ser paganos, empiezan a ser dioses falsos. También empiezan a darse cuenta que la Edad Antigua es una edad inmoral en el arte y en distintas cosas, entonces empieza la censura. Y las nuevas generaciones que van a venir para acá, uno dice, pero ya, ¿cómo se van a olvidar de lo que pasó acá? Recuerden que han pasado 1000 años en este periodo. Entonces cuando estamos en la Edad Moderna, iniciando la Edad Moderna, las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que pasó en la Edad Antigua, porque en la Edad Media siempre hubo un arte relacionado con el tema religioso, ¿ya? Entonces empieza este movimiento del humanismo y renacimiento, donde se vuelve a reactivar, ¿no es cierto?, el comercio, y empiezan a llegar cosas novedosas a Venecia, a Roma y a Florencia. De partida empiezan a llegar obras, en este caso artísticas, documentos que no conocía la gente, ¿ya? Entonces el hombre como que se empieza a atrever, el hombre se empieza a aventurar. Ya vamos a salirnos del concepto teocéntrico, Dios como el centro de todo, que es lo que nos enseñó la Edad, en este caso media, y nos vamos a ir al antropocentrismo, el hombre como el centro, el hombre que empieza a salir, a cuestionarse las cosas y ir en contra incluso de la misma iglesia. Ahora, el renacimiento es un renacer de este arte antiguo. Empieza a renacer, empieza a volver lo antiguo y lo empezamos a adaptar, como diríamos, a remasterizar, que vamos a generar cambios. La Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Romano, en este caso de Oriente, como lo había mencionado acá. Acá podemos ver un mapa, ¿no es cierto?, donde vamos a tener Italia, y donde vamos a darnos cuenta que en esta parte, en distintas regiones, donde empieza, ¿no es cierto?, este renacer. Ahí tenemos Roma, Florencia y Venecia, ¿ya? Ahora, para que entendamos un poco el movimiento del humanismo, de partida un movimiento intelectual, ya que surge en Florencia en los siglos XIV y XV, que reveló la cultura de la antigüedad grecorromana, civilizaciones de Grecia y Roma. Eso es lo que les estaba explicando. Este movimiento propone al hombre como el centro de todo. Surge la teoría del antropocentrismo, el hombre como el centro del conocimiento, dejando al antiguo concepto de la Edad Media conocido como teocentrismo, Dios como el centro de todo. Entonces, nos damos cuenta que este movimiento intelectual empieza a cuestionar las cosas, empieza a, en este caso, a darse cuenta de que todo tiene una explicación que va más allá de lo que nos quiere decir la iglesia. Podríamos decir que es una época que se empieza a cuestionar también la iglesia, ¿ya? Vamos a tener algunas
algunas obras que se dejaron también como documentos acá, en este caso, en algunos adelantos de la época o novedades también. Y vamos a tener el Renacimiento. Surge en los siglos XV y XVI, tiene origen en la ciudad de Florencia y Roma. Bueno, en este caso diversos artistas, pintores, escultores, arquitectos y músicos dieron origen al Renacimiento artístico. Este arte busca renacer aquellas artes y técnicas realizadas durante la antigüedad grecorromana, dejando la censura de la iglesia afuera. Como por ejemplo, lo que aparece acá, el David, ¿cierto? En su momento, cuando salió esta escultura, obviamente fue pornografía, algunos lo querían censurar, que como tanta inmoralidad y bla 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 bla, ¿ya? Pero esta técnica también se asocia mucho a lo que se realizaba con los grandes emperadores de Roma en la Edad Antigua, donde también tenían esa postura. Entonces se empieza a generar un arte completamente distinto y novedoso, y la gente se empieza también a interesar y conocer más del tema. Y otro adelanto sumamente importante es el tema de la imprenta. Durante el siglo XV, este alemán, ¿no es cierto?, va a inventar o va a mejorar, o como queramos llamarle, la técnica de el multicopiado. Ya, con la imprenta todos pueden, de partida el beneficio de la imprenta es que todos pueden tener acceso a la información, libros que difunden el conocimiento, y es más rápido y es más sencillo, más simple. Y este se logra expandir por toda Europa. Un dato importante, antes de la invención de la imprenta teníamos a los famosos monjes copistas, que eran los monjes que copiaban distintos documentos con pluma y tinta, todos estos documentos que no eran censurados por la iglesia, porque habían ciertos documentos que eran censurados por la iglesia y que entraban en aquellos documentos prohibidos, censurados, que no podían difundirse en este caso por la plebe, porque podía generar podía generar ideas revolucionarias, cuestionamientos, cosas que no corresponden, pero al final el humanismo, ¿no es cierto?, sobresalió. Ahí podemos ver, en este caso, una de estas máquinas de la imprenta. Ahora, cuando hablamos del humanismo, este movimiento intelectual se va a ir también hacia la ciencia. Durante la Edad Media, los estudios de anatomía y astronomía se habían fundado en interpretaciones provenientes de la antigüedad. Sin embargo, eran controlados por la iglesia. El siglo XVI y XVII, difusión del pensamiento humanista. Los estudios del ser humano y la naturaleza se basaron en el método científico que dieron origen a la ciencia moderna. Importante el método científico, porque una de la primera acción que tiene que ver con el método científico es la observación, el observar el fenómeno. A medida que observamos el fenómeno nos vamos dando cuenta de lo que va ocurriendo, ¿ya? Luego tenemos el método científico, en donde físicos, matemáticos, biólogos y químicos comenzaron a contradecir los postulados de la iglesia. ¿Cómo se originó todo? En ese momento la Tierra era plana. El que llegara y dijera que la Tierra era redonda estaba mal, que cómo era posible, y se empezó a cuestionar muchas cosas. Vamos a destacar en este caso a Nicolás Copérnico con la teoría heliocéntrica, la que fue presentada al Papa Clemente VII en 1533. Fue rechazada por la iglesia, incluida en la lista de los libros prohibidos en 1616, lo que les comentaba. Y Galileo Galilei, la astronomía moderna se basa en que la Tierra gira alrededor del Sol, razón por la que fue condenado por la Inquisición. Entonces, si se dan cuenta, en esta época, todos aquellos que querían contradecir en ese momento la iglesia tenían una sanción, ¿ya? Pero a medida que el método científico realmente les iba dando la razón,
la iglesia tenía que empezar a ceder. Y eso es, en este caso, bueno, lo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, bueno, el material que ahora les dejé en el sistema tiene que ver ya con el tema de la contrarreforma, reformas que la misma iglesia va a tener que realizar, ¿ya? Y ya la próxima semana vamos a ir trabajando el otro contenido que ya tiene que ver con el tema político, económico de esta edad y distintos cambios que van a ir desarrollándose a lo largo de este tema, ¿ya? Bueno, acá les voy a mostrar nuevamente la guía, que es la que ustedes van a tener. Esta guía que tienen que desarrollar, responder, y tienen un plazo que va a ser hasta el día miércoles 20 de mayo. Ahí ustedes me tienen que dejar este material, yo lo voy a revisar. Aquellas personas que tengan que hacer ciertas correcciones se hará en su momento, así ustedes van a estar informados, yo también. Si tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer por este mismo medio. Importante recordarles que la relación es profesor-alumno, alumno-profesor, no lo olviden, ¿ya? No porque no estemos en la sala se nos va a olvidar. Y bueno, esperando que todos realicen y todos tengan acceso a este material. Y bueno, el día miércoles 20 se les va a volver a subir otro material relacionado con el tema, y la idea es trabajar lo más rápido posible la unidad. Si se dieron cuenta, no es una unidad compleja, difícil de entender. A medida que vamos avanzando vamos entendiendo los distintos puntos de vista de este tema, ¿ya? Así que espero que estén bien, nos vemos y espero que el trabajo sea positivo. Saludos y estamos en contacto.